Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos el privilegio de recibir a Carlos Sánchez Berzaín. Para que todos sepan, es abogado, experto en derecho constitucional, es máster en ciencia política, en sociología, es politólogo. Bueno, es un catedrático importante en derecho constitucional, derecho internacional público. Obviamente, como ya dije, también es catedrático en materia de análisis político. Y bueno, y históricamente ha patrocinado causas en materia de, de defensa de derechos humanos, defensa de las libertades fundamentales y sobre todo en materia de control y respeto constitucional, ¿no? Y lo más importante para mí aquí también, por su gran obra, es que es director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, que tiene su sede en los Estados Unidos de América. Y bueno, y tiene una riquísima experiencia, pero vamos a escucharlo a él. Ha sido ministro de Estado en su país, en Bolivia, 5 veces. Bueno, y está muy prolífico además, publicando obras de una gran importancia que tienen que ver con la defensa de la libertad, la defensa de la democracia y poner, digamos, sobre el tapete qué es lo que ocurre con los regímenes autoritarios y mucho más que eso, su vinculación con el crimen organizado y demás. Pero hoy vamos a hablar de qué está sucediendo en el mundo. Estamos en un momento muy particular. Hoy publicó Carlos una nota excelente en Infobae, pero lo vamos a escuchar a él. Carlos, ¿qué está pasando y cuál es tu opinión hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando entre Israel e Irán y el resto del contexto o reconfiguración del contexto mundial? Muchas gracias. Para entender lo que pasa hoy día en Israel, hay que retrotraernos un poco en la historia de este siglo. Cuando Rusia ataca a Ucrania, se produce una invasión que genera lo que yo he definido como la Primera Guerra Global. La guerra global es la confrontación general en que la lucha armada solo comprende a partes específicas en una o varias zonas geográficas. Pero la confrontación estratégica, política, económica, financiera, tecnológica, de propaganda y de todo tipo incluye a todos los países. Nadie es neutral. Y para eso hay que recordar que la neutralidad, para ser tal, tiene que tener dos elementos mínimos, que son la imparcialidad y la no participación. Y en esta guerra global no existen porque, aunque el frente de batalla este inicial de la invasión de Rusia a Ucrania, después el de Gaza y ahora el que tenemos con la operación León Creciente de Israel, están reducidos a pocos ejércitos o grupos armados, ningún país es imparcial. Todos toman parte de esa confrontación. Entonces, establecido el marco de referencia con este concepto de guerra global, veamos lo que pasa de inmediato que Rusia invade Ucrania. El mundo se pone a sancionar a Rusia por esa invasión. Las democracias del mundo, Estados Unidos, Europa, el Japón, Australia, todas las democracias del mundo señalan y sancionan a Rusia. Y Rusia se arropa, se asocia para sostener su esfuerzo bélico con la China, con Irán, con Corea del Norte, con Cuba, con las dictaduras de América Latina, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, donde tiene intereses importantes, con las dictaduras del África. Entonces aparecen constituidos dos grupos en torno a la invasión de Rusia a Ucrania. Y ese es el primer foco de la guerra global. Nadie es imparcial. China empieza a controlar económicamente a Rusia y un tiempo más tarde se produce la agresión terrorista contra Israel que genera la operación en la Franja de Gaza, que es el segundo foco de esta guerra global, porque en esa operación los terroristas atacaron a Israel sostenidos por Irán. O sea, Irán financia desde hace muchísimo tiempo, no solamente en el Medio Oriente, sino en todo el mundo, actividades terroristas, actividades de expansión, actividades geopolíticas que tienen que ver con su naturaleza de dictadura teocrática. Y en esta operación cuando sucede la apertura de las operaciones en Gaza, inmediatamente los mismos elementos, los mismos países, los mismos gobiernos, las dictaduras se forman en torno
a la defensa del grupo terrorista y las democracias en torno al derecho de Israel de defenderse. Y en estos últimos días, hace pocos días, 5 días, Israel ha empezado lo que llama la Operación León Creciente contra la dictadura de Irán, que es una operación destinada a eliminar las capacidades nucleares y la posibilidad de que Irán produzca armas nucleares. Eh, Esto tiene un precedente muy grave, además, y es que durante por lo menos los últimos 10 años Irán ha estado engañando a las democracias del mundo, no solamente a Occidente, también a los países árabes. Ha estado engañándolos diciendo que el desarrollo nuclear era solamente con fines pacíficos, pero han llegado a un punto en el que es muy claro que está a punto de producir entre 8 y 15 armas nucleares y ahí observamos una falencia. El sistema internacional de la Organización de Naciones Unidas, creado después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar este tipo de situaciones, precisamente para llevar adelante una dinámica de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, no funciona. Y como no funciona, eh, Israel pone en marcha su mecanismo de defensa y ataca a Irán. Y ya tenemos tres frentes en la guerra global. El frente de Rusia y Ucrania, que sigue muy activo, el frente de la Franja de Gaza y el frente de lo que ya podemos denominar la guerra entre Israel e Irán. Y si ustedes ven en el marco de la definición con la que he empezado esta entrevista, hay un grupo que son las dictaduras del mundo, que están integradas por Rusia, por China, por Irán, por Corea del Norte, por Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y una larga lista de dictaduras en el África que están atentando contra la paz y la seguridad internacionales. Y del otro lado tenemos a las democracias del mundo sosteniendo y defendiendo a los países agredidos. Ahora, ¿por qué el concepto de guerra global es importante? Porque hay una diferencia con una guerra mundial. La guerra mundial es la confrontación entre todas las partes, entre todos los países del mundo. Fue la Segunda Guerra Mundial y la Primera también. No había nadie excluido en el frente de batalla. Después de la Segunda Guerra Mundial apareció otro concepto, la Guerra Fría. ¿Qué era la Guerra Fría? La Guerra Fría era una confrontación sin choques armados directos entre dos cabezas, el capitalismo liderado por Estados Unidos y el comunismo liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Y en determinados lugares del planeta se producían escenarios de confrontación caliente, pero la característica esencial es que había un líder, había un jefe, y todo el resto de la estructura a nivel mundial estaba subordinada. Lo que pasa con la guerra global es que no hay jefe. Ni Rusia se subordina a China, ni China se subordina a Rusia, ni ninguno de los dos se subordina a Irán, ni ninguno de los tres a Corea del Norte. Las dictaduras de América Latina, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, tienen entregado a su soberanía y sus territorios en diferentes niveles a Rusia, a China y a Irán. En algunos casos son incluso bases de espionaje Cuba con China respecto a Estados Unidos, Venezuela con la presencia rusa y la presencia china, Bolivia con los acuerdos militares con Irán y el desarrollo de soporte militar, Nicaragua en lo mismo, todos esos ejércitos equipados absolutamente con materiales bélicos de estos países, pero la diferencia con la Guerra Fría, quiero insistir, es que no hay un liderazgo, ni en el grupo democrático tampoco. Estados Unidos tiene algún nivel de liderazgo, pero ahí está operando por separado y en posiciones a veces divergentes. Eh, la Unión Europea, la OTAN, países de Europa. O sea, la guerra global no es ni una guerra mundial ni una guerra fría, es una guerra en la cual en pocos frentes de batalla, que ahora son tres, se pone en marcha la agresión militar entre pocas partes, Rusia contra Ucrania, y participan soldados de Corea del Norte y de Cuba.
en la Franja de Gaza, los guerrilleros y el ejército israelí, y ahora la confrontación entre Israel e Irán. Entonces, en ese escenario, mi análisis de lo que está pasando tiene que ver primero que Israel, con su operación León Creciente, ha asumido una posición de legítima defensa. O sea, está en una posición internacionalmente legal, absolutamente legal. En segundo lugar, está reemplazando la inoperancia y la paralización del sistema internacional que tenía que haber evitado el crecimiento nuclear de Irán hasta ese punto de amenaza. ¿Y por qué ha fracasado las Naciones Unidas? Muy sencillo, porque hay cinco miembros permanentes que son Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia, ahora Rusia y China, y ellos tienen derecho de veto. O sea, cualquiera de esos temas va a estar, siempre Irán bajo la protección en este momento de Rusia y de China. Y el otro elemento importante de esta operación es que además de defender la paz y la seguridad internacionales ante la parálisis del sistema de las Naciones Unidas, esta operación de Israel está detonando cambios geopolíticos globales. ¿Qué quiere decir cambios geopolíticos globales? En la zona, primero en el Medio Oriente, el régimen iraní es un régimen teocrático, una dictadura sangrienta, es chiita. Pero hay una cantidad de países y pueblos con poblaciones sunitas que están a la observación de que caiga el régimen iraní. En el mismo pueblo iraní hay permanentes acciones para recuperar la libertad, para restablecer un sistema no dictatorial, y eso está obviamente en marcha y puede suceder. Más allá de la región geopolíticamente hablando, tenemos la posición de Rusia, que está sostenida en la guerra contra Ucrania por el financiamiento y la tecnología china, pero también por la balística iraní y por el personal de tropa chino y, perdón, Corea del Norte y cubano, pero que en el caso de la situación que está atravesando Irán pierde ese apoyo. Los centros de fabricación de drones, de misiles, de cohetes, de lanzadores de Irán están técnicamente destruidos por el ejército israelí. O sea, no hay posibilidad de que Irán le siga mandando ese tipo de armamento a Rusia para que Rusia siga atacando a Ucrania. Eso es un debilitamiento que puede hacer funcionar la iniciativa que tomó el presidente Trump de sacar a Rusia de este grupo y reincorporarla en la política de Occidente. O sea, están pasando cosas muy importantes y en todo caso, esta guerra va a marcar o el debilitamiento extraordinario del régimen iraní o su caída. Y eso es mucho en el ámbito tanto de la guerra global como de la geopolítica mundial. Excelente, Carlos, muy, muy buena síntesis. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo ves que va a impactar esto? Entiendo positivamente en la región de América Latina y el Caribe, sobre todo porque tanto estos actores, la Federación Rusa, China y fundamentalmente Irán, entre otros países en Bolivia, que tiene acuerdos de cooperación, etcétera, y otros. Entonces, ¿cómo podés proyectar esto si es exitosa la operación israelita con el apoyo de los Estados Unidos? Del león creciente y se logra cambiar el régimen en Irán. ¿Qué es lo que puedes proyectar respecto de eso? Las dictaduras están en el centro de la tormenta. Las dictaduras están cayendo. Yo sostengo hace tiempo que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia se están cayendo. Y se están cayendo primero porque han destrozado sus economías. Cuba y Venezuela están en la extrema miseria. Ayer ha salido una alerta de las Naciones Unidas del Programa Mundial de Alimentos que Bolivia puede tener hambruna entre este mes y el mes de noviembre porque no tiene con qué comprar alimentos. O sea, Bolivia estaba en la pobreza, ya se va acercando a la situación de miseria de Cuba y Venezuela. Tenemos Nicaragua que está técnicamente en lo mismo. O sea, primer elemento, no tienen economía. Segundo elemento, no tienen pueblo.
Nadie respalda esas dictaduras. El repudio en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia supera el 80% y lo ha demostrado el 11 de julio de hace 4 años, cuando el pueblo cubano se levantó y desde entonces nunca ha dejado de levantarse pidiendo pan, vida y libertad. Lo ha demostrado la elección del año pasado en Venezuela y la usurpación que el grupo criminal y ocupación que hace en ese país. Lo ha demostrado la falsificación de resultados electorales por el mismo sistema de dictadura electoralista en Nicaragua y Bolivia. No tienen pueblo, falsifican un respaldo que no tienen. No tienen economía, no tienen pueblo, no tienen narrativa, no tienen discurso. Quien cree hoy día en la revolución cubana es una mala broma, o en la revolución bolivariana, o en la revolución cocalera de Evo Morales, o en el sandinismo, han pasado de la posibilidad de vender su posicionamiento como algo político a ser identificados directamente como un grupo transnacional de delincuencia organizada, porque además esas dictaduras, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, son narcoestados, soportan la agresión por mecanismos de guerra híbrida a todas las democracias de la región, producen esa agresión por medio de migración forzada, narcotráfico, fentanilo, crimen común, bandas criminales, trata de personas, desestabilización interna y asesinatos. Han matado al candidato en Ecuador, Fernando Villavicencio, que iba a ganar la elección, y acaban de inhabilitar, está en terapia intensiva, el precandidato de Colombia, seguro ganador de la elección del próximo año, Miguel Uribe. O sea, no tienen economía, no tienen pueblo, no tienen narrativa y la última es que no tienen opciones. Y no tienen opciones porque dependen de China, de Rusia, de Irán y están entregando toda la soberanía y los recursos naturales. Y si en ese contexto le quitamos la ficha de Irán, entonces esto se acelera muchísimo más y el final de las dictaduras del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo está cerca y se precipita con una caída del régimen iraní. Bueno, muy, muy bueno. Me gustaría, Carlos, hacerte la última pregunta. Nos quedan unos, sí, 2 minutos y medio aproximadamente. Básicamente, frente a este escenario de futuro que es alentador, ¿no? Porque se habla mucho de alguna manera, que estamos perdiendo, estamos retrocediendo en materia democrática. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tienen que hacer las democracias? Para, frente a este escenario, garantizar mayor calidad democrática. Vos tenés un libro excepcional que plantea el sistema parlamentario para evitar el caudillismo en la región de las Américas, particularmente en América Latina y el Caribe. ¿Alguna síntesis con respecto a esto? Pues hemos hablado de los totalitarismos, las autocracias, etcétera. ¿Qué decir respecto a la democracia? Lo primero que hay que hacer es recuperar la democracia y entender que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas. El artículo primero de la Carta Democrática Interamericana, que pocos países y pocos líderes democráticos cumplen, dice que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que la obligación de los gobiernos es promoverla y defenderla. O sea, lo primero es que cumplir con el precepto de que la democracia es un derecho en las Américas. Segundo, hay que terminar con las dictaduras, porque si no se terminan con las dictaduras, siguen siendo una amenaza. El centro de amenaza de hace 66 años es Cuba, que se ha expandido en este siglo, controlando Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y controla además 4 gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos elegidos en democracia, bajo influencia y apoyo directo del socialismo del siglo XXI de Cuba, que los respaldan, que son México con López Obrador y Sheinbaum, Brasil con Lula, Colombia con Petro y Honduras con Xiomara Castro. Ujú, Entonces hay que mirar aquello. Y el otro tema fundamental es que hay que hacer que la democracia ejercite sus mecanismos de defensa, entre esos la educación. ujú, Fundamentalmente se ha perdido durante el siglo XXI la defensa de la democracia porque los pueblos no están siendo educados en democracia. ujú. Están siendo educados en autoritarismo, en narcotráfico, e influidos por una serie de conceptos
que están deteriorando los principios y valores que sostienen la democracia, que sostienen la libertad. Hay que trabajar en materia de educación intensamente a nivel de cada uno de los países y a nivel regional, porque de esa manera la gente va a ser consciente y las juventudes van a tener un entendimiento adecuado de lo que es la diferencia entre tener democracia, Argentina, el Perú, Estados Unidos, eh, El Salvador, Panamá, y no tener democracia y tener que morirse de hambre o salir escapando como pueden de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. O sea, la realidad objetiva es la mejor lección, pero además hay que dar educación. Bueno, excepcional, Carlos. Te voy a volver a invitar al programa. Te voy a mandar después el programa para que lo puedas ver, pero fabuloso. Te agradezco muchísimo, un privilegio para todos. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, encantado.